Señor Dios Padre Celestial, gracias porque nos permites acercarnos una vez más. Gracias porque podemos hacerlo para aprender un poco más acerca de ti. Gracias Dios porque tienes cuidado de nosotros. Permite que podamos el día de hoy conocerte y amarte de una mucho mejor manera. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más de nuestro Señor. El día de hoy tenemos semana 13. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 7, versos del 17 al 24. El título es Viviendo como has sido llamado. Viviendo como has sido llamado. Y vamos a darle lectura a nuestro pasaje. 1 Corintios 7:17, que dice: Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Dios manda. Cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Si eras esclavo, no te preocupes. Pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. Porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso, no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Y después de hablar acerca de algunos principios del matrimonio, ahora nos hablará de cómo es que es más conveniente vivir en un mundo que aún no ha sido redimido por el Señor. Es más, podríamos decir, bueno, nos está dando algunos principios para vivir en medio de un mundo imperfecto que aún no es gobernado por el que sí lo es. Y vamos a verlo. 1 Corintios 7:17 dice: Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Todas las iglesias, todos los hombres, todas las mujeres, que deben permanecer en la misma condición en que estaban cuando fueron llamados por el Señor. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Porque si solo leyéramos esta porción, parecería que Dios desea que nos quedemos estancados en donde estamos. Algo que a ninguno de nosotros nos parecería correcto, sobre todo hoy que vivimos en una sociedad tan cambiante. Pero lo que en realidad trata de establecer es el principio del contentamiento. ¿Cuál es? ¿De qué hablas? Bueno, este principio nos exhorta a estar contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos. ¿Cómo lo aplica Pablo? Él nos pide que estemos contentos con la condición que teníamos, con la condición que tenemos, al ser llamados por Dios para ser de Él. Miren, leamos el siguiente comentario que arroja muchísima luz sobre este tema. Aparentemente los corintios estuvieron listos para hacer cualquier cambio sin pensar en las repercusiones. Pablo manifestaba en su escrito que los cristianos debieran ser tales en cualquier lugar, es decir, deberían ser cristianos en cualquier lugar. Usted puede llevar a cabo la obra de Dios y demostrar su fe en todo lugar. Si vino a Cristo casado y su cónyuge no es creyente, recuerde que no necesita estar casado con una persona cristiana para vivir por Cristo. No crea que se halla en el lugar equivocado, atado a la persona equivocada. Puede estar justo en el lugar que Dios quiere para usted. Y tiene mucho sentido con relación a lo que veníamos estudiando la semana pasada, con el que si el inconverso consiente en vivir con nosotros como creyentes, no busquemos separarnos de él, no busquemos divorciarnos de él.
Precisamente en la condición en la que Dios nos encuentra es en la condición en la que debemos permanecer, hallando contentamiento con lo que tenemos, hallando contentamiento con lo que no tenemos, pero sobre todo confiando en que podemos llevar la obra de Dios a cabo en cualquier lugar en el que nos encontremos. Eso no debería ser un impedimento en nuestras vidas. Muy bien, verso 18. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Recordemos que en aquellos días, para el judío era de suma importancia el circuncidarse, porque es precisamente la circuncisión la marca que lleva en su cuerpo, que lo identifica con un Dios y con un pueblo, con una etnia, ¿verdad? Aquellos que no estaban circuncidados y eran judíos estaban negando sus orígenes. Además, también debemos recordar que en aquella época existía un grupo de creyentes llamados judaizantes, que pretendían y enseñaban que todo aquel que se volvía a Cristo primero debía hacerse judío a través de la circuncisión para después volverse cristiano a través de la fe. Algo que por supuesto que los apóstoles rechazaron de manera categórica. Vamos a leer Hechos capítulo 15, verso 1, para que veamos cómo es que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con esto y discutían, ¿verdad?, sobre este asunto. Hechos 15:1 dice: por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la religión judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Es decir, requisito para ser salvo, ser circuncidado, ¿verdad? Atado a la ley para después ser liberto por Cristo. Eso es lo que ellos enseñaban. Verso 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. No estaban de acuerdo. No está conforme al propósito y voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Así que lo primero que enseña con relación al contentamiento es: si el Señor te rescató siendo judío, circuncidado, está bien, no lo ocultes, no traten de ocultar la circuncisión. Pero si el Señor te rescató y no eres judío, está bien, no trates de hacerlo a través de circuncidarte. No tienen por qué circuncidarse, dice. Y es que quiero que entendamos la clase de presión que los judíos ejercían dentro de las iglesias cristianas, donde ellos seguían defendiendo que la salvación vino a los judíos y que si se extendía a los gentiles, a los no judíos, primero ellos debían participar de la circuncisión. Pero Pablo les dice: no, si Cristo te rescató siendo gentil, no pretendas hacerte judío. Así permanece. Está contento con esta tu condición. Contentamiento. ¿Ok? 19. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Dios manda. ¿Qué es lo realmente importante? Que seamos o no judíos, el que obedezcamos a Dios. Y sino que obedezca lo que Dios manda, lo podemos, si es correcto, interpretarlo de dos maneras. La primera, en relación con el plan de salvación de Dios para con el hombre. Es decir, obedecemos a Dios cuando creemos en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo y obedeciendo a su perfecto plan y voluntad. Los circuncidados judíos que habían creído en Cristo estaban obedeciendo a Dios al poner su fe en Él para salvación. Sin embargo, los judíos que no habían creído en Cristo, la circuncisión no les había servido aprovechado para nada. Estaban en delitos y pecados aún. Sin embargo, los no judíos, los gentiles que habían creído en Cristo, eran salvos. ¿Se da cuenta? Para salvación la circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco, en primer lugar. La segunda manera de interpretarlo es como se lee. No importa si somos o no judíos, circuncidados. Lo realmente importante es que ahora en Cristo obedezcamos a Dios.
La circuncisión no me hace más obediente y la incircuncisión no me hace desobediente. No es la señal en la carne la que me da la capacidad de obedecer a Dios, sino que esa capacidad me es dada por la presencia de Dios en mi vida a través de su Espíritu que me habita. Eso es algo que yo necesito entender el día de hoy. No es que el que era judío y se convierte a Cristo tiene mayor capacidad de obediencia que el que no era judío y se convierte a Cristo. Porque esa capacidad de obedecer no viene a nuestras vidas por estar circuncidado o por pertenecer a alguna etnia, sino en realidad viene a nuestras vidas por el Espíritu Santo que ahora nos habita. ¿Y dónde lo dice? Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? El poder para que hagamos lo que a Él le agrada, el poder para hacer, ¿verdad? Que vino a nosotros por medio del Espíritu Santo, pues nos dice, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuándo recibimos poder? Cuando recibimos el Espíritu Santo, que es el medio a través del cual el Dios que me habita me da esa capacidad para obedecerle. De manera que no importa la nacionalidad que tenga, no importa si tengo o no alguna señal en mi carne. Judíos y gentiles, por el poder de Dios que habita en nosotros por medio de su Espíritu, podemos y debemos obedecer a la voluntad de Dios, que siempre será agradable y perfecta. Vamos a ver el siguiente comentario, que dice: la ceremonia de circuncisión era parte importante de la relación judía con Dios. Es más, antes que Cristo llegara, la circuncisión fue ordenada por Dios para todos aquellos que declaraban seguirle. Pero después de la muerte de Cristo, la circuncisión no fue más necesaria. Pablo dice que es más importante agradar a Dios y obedecerle que guardar las ceremonias tradicionales. Cristo, no religión, ¿verdad? Cristo, no religión. Estamos en Cristo, no hay necesidad de guardar las ceremonias tradicionales. Ahora la circuncisión ya no es necesaria, es más importante agradar a Dios y obedecerle, o agradar a Dios a través de nuestra obediencia. Muy bien, verso 20. Cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Si eras esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. Y vamos a ver un comentario antes de explicar este texto. Con frecuencia estamos tan preocupados con lo que podríamos estar haciendo por Dios en alguna parte que perdemos oportunidades donde nos encontramos. Pablo dice que cuando una persona se convierte en cristiana, casi siempre debería continuar con la labor que previamente venía desarrollando, con tal que no sea inmoral o antiético. Todo trabajo puede convertirse en tarea cristiana cuando se toma en cuenta que el propósito de la vida es honrar, servir y hablar en favor de Cristo. Como a Dios le ha placido ponerlo en donde se encuentra, debería buscar cuidadosamente allí las oportunidades para servirle. Muy bien. Esta es la segunda vez que nos pide que nos quedemos como estamos. Esta es la segunda vez que nos pide que nos quedemos como estamos. Verso 20, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Pero lo hace porque ahora se va a introducir, va a tocar el tema de la esclavitud. Algo con lo que en realidad no estamos familiarizados. Mira, verso 21. Si eras esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. El esclavo era la clase social más baja. Y no tenía nada propio. Nada propio. Sin pertenencias, es decir, pues aún la ropa que traía puesta le pertenecía a su amo. No tenía nada propio. Sin familia, porque la familia que tenía era de su amo. No tenía nada propio. Sin voluntad, porque él no decidía lo que hacía o dejaba de hacer. Eso también le pertenecía al patrón. Pero muchos esclavos le habían entregado sus vidas al Señor. ¿Qué debían hacer?
No preocuparse por su condición como esclavos, es decir, el que no tenían nada, ajá, el que no tenían familia, ¿sí? El que no tenían una voluntad, ¿ok? En la que pudieran emprender o hacer algo diferente de lo que estaban haciendo, ¿sí? No debían preocuparse por esa condición como esclavos. Debían quedarse como estaban, tratando de experimentar contentamiento aún en esa condición, sabiendo que aun cuando no tenían pertenencias, pues aún la ropa que tenía puesta pertenecía a su amo, ¿sí? En Dios tenían una mansión que les estaba esperando. Aun cuando no tenían familia, porque la familia que tenían le pertenecía también a su amo, ahora pertenecían a la familia de Dios. Sí, sin una voluntad propia para poder emprender, sin embargo, sometiendo su voluntad a la voluntad de Cristo para que a través de ella ellos pudieran dar testimonio de lo que Cristo estaba haciendo en sus vidas y corazones. Contentamiento aún en esa condición. Pero si tenían la oportunidad de dejar de serlo, ¿qué les dice? Aprovéchala, aprovéchala. ¿Por qué? ¿Por qué debía aprovecharla? Verso 22. Porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará libertad. ¿Cuál es la llave, la puerta que nos abre Dios para la libertad? El creer en el Señor Jesús. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Ok. La verdadera libertad, les dice Pablo, no es la física, sino la que Cristo ministra a los que le pertenecen. De manera que, aunque en lo físico eran esclavos y no tenían nada propio, en lo espiritual Cristo les había hecho libres y les había dado todas las cosas. Fíjate bien Romanos 8:32 que dice: Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Qué es lo que les está diciendo? En realidad, aun cuando ustedes se miran como esclavos, han sido hechos libertos en Cristo Jesús. Y aunque en lo físico no tienen nada propio, en lo espiritual, Cristo no solamente les ha hecho libres, sino les ha dado y les dará todas las cosas. Dios les dará todas las cosas. Ahora yo quiero que pienses por un instante que estas son palabras dadas a alguien que no tenía absolutamente nada. Nada. Sí dormía bajo un techo, pero no era de él. Sí tenía ropa que ponerse, pero tampoco era suya. Sí tenía una familia a la que amaba, pero no le pertenecía. Sí tenía un trabajo, pero él no lo escogía. No tenía absolutamente nada. Y de pronto Pablo les dice, ¿verdad? Pablo les dice, sí que en Cristo Él les ha dado libertad, ¿ok? Pero además, juntamente con esa libertad les ha dado todas las cosas. Siendo esclavos en realidad, gracias a Cristo, eran libres. ¿Y cuántos, siendo libres en la carne, no eran en realidad esclavos del pecado, de sus pasiones y deseos? Muchos. Muchos que creyendo que son libres, ¿por qué? Pues porque hacen lo que quieren a la hora que quieren y las veces que quieren. En realidad solamente siguen, solamente obedecen a los deseos de su carne, que se encuentra esclava del pecado. Juan 8:34, en palabras del Señor Jesucristo, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, ellos se encontraban en cadenas físicas, habían sido hechos libres del pecado y de la muerte por medio de Cristo. Esto era toda la diferencia. Ellos, aunque estaban en cadenas físicas, habían sido hechos libres del pecado y de la muerte por medio de Cristo. Una libertad que solamente podemos experimentar todos aquellos que somos hijos de Dios. Y a nosotros, ahora, a nosotros los que somos libres, nos dice que aunque no tenemos cadenas físicas, sí las tenemos espiritualmente hablando, pues somos esclavos de Cristo.
¿Cómo de qué me estás hablando, pastor? Sí, mira, dice, porque si alguien es esclavo y no cree en el Señor Jesús, Él le dará libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Cuando tú y yo recibimos el mensaje, tú y yo recibimos el Evangelio, bendito sea Dios y por la gracia que de Él proviene, no éramos esclavos de nadie, porque vivimos en un país que es libre y soberano. Pero, a pesar de vivir en un país que es libre y soberano, a pesar de que nosotros nunca hemos experimentado la esclavitud y somos libres, ¿verdad? Ahora que nos hemos convertido a Cristo, ahora nos dice que no tenemos cadenas físicas, pero sí las tenemos espiritualmente hablando, pues somos esclavos de Cristo. El que era libre se convierte en esclavo del Señor. Y deseo que lo pensemos por un minuto. De verdad, deseo que lo pensemos por un minuto. Y mientras lo meditamos, quiero leerte lo que el Señor Jesús enseña a los discípulos en Mateo 20:25. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Deberá ser el esclavo de todos. ¿Quiere ser el primero? Deberá ser el esclavo de todos. Si lo meditamos, somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Este es nuestro llamado. Y si hemos visto que un esclavo no tiene nada porque todo pertenece a su amo, ¿cómo debiéramos comportarnos? ¿Cómo deberíamos pensar sobre las cosas? Casa, carro, dinero, en fin. ¿Tendríamos problemas con el diezmo, ofrendas especiales, ayuda a los necesitados? Claro que no, porque todo es de Cristo. ¿Cómo deberíamos comportarnos con relación a nuestra familia? Sabiendo que no es nuestra, sino de Cristo, ¿la descuidaríamos? ¿Qué pensarías de lo que tú quieres, tú anhelas, tú deseas y sueñas? Bueno, sabríamos que eso no es lo importante, porque sin importar cuánto lo desee, eso nunca dependerá de nosotros. Lo realmente importante es lo que Cristo desea y ese debería ser también nuestro deseo. ¿Cómo ve? ¿Cómo ves esto? Bueno, en lo que lo sigues meditando, quiero leerte el siguiente comentario. La esclavitud era común a través de todo el Imperio Romano. Algunos cristianos en la iglesia de Corinto eran esclavos. Pablo dice que aún estando en esa condición eran libres del poder del pecado en sus vidas. La gente hoy es esclava del pecado hasta que entrega su vida a Cristo, el único que puede conquistar el poder del pecado. El pecado, el orgullo y el temor no tendrán más autoridad sobre nosotros, así como el amo la perdía sobre los esclavos vendidos. La Biblia dice que venimos a ser esclavos de Cristo cuando nos convertimos en cristianos, lo que significa que hemos ganado nuestra libertad porque el pecado ya no nos controla. Cristo ha ganado nuestra libertad y de esa manera el pecado ya no nos controla. ¿Verdad? Muy bien. Versos 23 y 24. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, ahora nos dice, ¿verdad? Cuando nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Tercera vez que lo menciona, ¿ok? Verso 24. Ante Dios cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Lo que quiere decir que
Es importante, muy importante, esto del contentamiento, esto de entender, de comprender que el lugar donde fuimos llamados es el lugar donde debemos permanecer, porque podemos ser instrumentos en la mano de Dios para que su obra se pueda llevar a cabo y desarrollar a través de nuestras vidas. ¿Ok? Si hay cambios, esos cambios vendrán y, ¿sabes una cosa? Debemos dar un paso adelante. Sí, pero por el momento debemos quedarnos como estamos. ¿Ok? Como estamos. Pero también nos dice que cuando Dios nos hizo libres, verso 23, lo hizo por medio de la muerte de Cristo y pagó un precio muy alto. ¿Cuánto costó tu libertad? Te pregunto, ¿cuánto costó tu libertad? Mucho. Dios pagó a través de la muerte de su propio Hijo. Y deseo que nos detengamos de nuevo. En los tiempos del Señor Jesús, la vida de un esclavo valía 30 monedas de plata. ¿Me escuchaste bien? La vida de un esclavo valía 30 monedas de plata. ¿Qué fue lo que le pagaron a Judas por haber entregado o traicionado al Señor? El precio de un esclavo. Mateo 26:14 dice: ese mismo día Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. ¿Cuánto costó la traición del Señor? 30 monedas de plata. Ahora, pagar más de 30 monedas de plata era sobrevalorar al esclavo. Era sobrevalorar al esclavo. Es decir, si yo iba a comprar a un esclavo en el mercado donde se vendían estos, y sabiendo que el precio de cualquier esclavo es de 30 monedas, yo pago 60, estoy sobrevalorando, ¿verdad? Sobrevalorando al esclavo. Ahora yo te pregunto, ¿cuán valiosos somos para Dios que no pagó por cada uno de nosotros 30 piezas de plata, sino la sangre de su Hijo? ¿Cuánto vales para Dios? Claro que nuestra libertad no nos costó nada a nosotros, porque esa fue pagada por Dios en Cristo. Pero claro que fue un precio muy, muy, muy grande el que Dios pagó. Por eso precisamente nos dice que no debemos hacernos esclavos de nadie. No debemos hacernos esclavos de nadie. Porque hacerlo sería tanto como menospreciar lo que se pagó por nosotros, Cristo. Piénsalo. Por favor, piénsalo. Si te haces esclavo del pecado por fornicar, la fornicación es el valor que le das a Cristo. Por eso lo cambiaste, ¿no? Si te haces esclavo por fumar, los cigarrillos es el valor que le das a Cristo. Si te haces esclavo por robar, el monto de lo robado es el valor que le das a Cristo. Si te haces esclavo por maldecir, ver pornografía, codiciar, mentir, deshonrar a los padres, emborracharte, guardar rencor, ese es el valor que le das a Cristo. Por eso lo dejaste. ¿Por qué? Porque estás cambiando a Cristo por tu pecado. Porque estás cambiando a Cristo por tu pecado. Ahora yo te pregunto, ¿por cuánto estarías dispuesto a traicionar a Cristo? Judas lo hizo por 30 monedas. Nosotros lo hacemos ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Porque nosotros lo hacemos por el trabajo, ¿no es cierto? Lo que cueste tu día. Y no vas, no te conectas a la iglesia. Y cuando se te habla por teléfono, oye, hermano, no te he visto, en fin. No, pues es que he tenido trabajo. O sea, cambiaste por el trabajo. Nosotros lo hacemos por una mujer o por un hombre cuando dejamos la santidad para pecar, ¿no es cierto? O nosotros lo hacemos por el diezmo o la ofrenda cuando la retenemos. Claro, criticamos y condenamos a Judas, pero muchas veces nosotros somos iguales a él. El día de hoy,
El día de hoy el Señor nos llama a tener contentamiento, a estar contentos con lo que tenemos y a valorar lo que Cristo hizo por nosotros, a pensar, a reflexionar en el precio tan alto que se tuvo que pagar para que podamos ser hechos no solamente llamados, sino hechos hijos de Dios. Tenemos un llamado de parte de Dios a vivir de manera santa, piadosa, sin comprometer nuestra libertad por el pecado. Si te vas a ser esclavo, que sea de Cristo, que sea de Dios. Oremos. Señor, hablar precisamente de estos temas no siempre es fácil, no siempre es sencillo. Sobre todo cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra y vemos con tanta claridad la forma en que tú nos exhortas a través de ella para hacer las cosas de acuerdo y conforme a tu voluntad. Para dejar de lado lo que es pecado. Para no menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para entender que no fue la oración del pecador arrepentido únicamente y que yo puedo seguir viviendo mi vida como me dé la gana, al cabo soy salvo para siempre. Sino que esa salvación a ti te costó un alto precio que fue la sangre de tu Hijo, Jesucristo. Precio que no, gracias a ti no tuve que pagar yo, pero que se tuvo que pagar. Pero que no fue Cristo crucificado para que yo siguiera en delitos y pecados. Porque de ser así, lo estaría cambiando por mi pecado. Señor, en el nombre de Jesús, que lo podamos entender y que esto nos motive a vivir una vida santa y piadosa delante de ti. Dios, que podamos vivir con contentamiento, sabiendo que estamos en el lugar en el que debemos estar, con la gente que debemos hacerlo, trabajando donde debemos trabajar, estudiando en el plantel que debemos estudiar, teniendo los amigos que tenemos, precisamente para brillar en ese lugar y que la luz de Cristo alcance esas vidas y esos corazones. ¿Cuánta necesidad tenemos, Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de meditar en estos temas? Yo te ruego, Padre, que sigas tú haciendo la obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y que seamos como la luz de la aurora que va en aumento, mientras el día sigue su paso. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Dios. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Que el Señor realmente te bendiga, te siga bendiciendo y nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte lo que ya sabes. Nos estamos escuchando todos los días por medio del devocional diario. Los días domingo tenemos nuestra enseñanza dominical y hoy lunes recibimos nuestra enseñanza de 1 Corintios. Que el Señor te siga bendiciendo.